argentino, abogado especialista en derechos humanos, con posgrados en Derecho Público Constitucional en Chile, España, Alemania, director del Tribunal Internacional de Derechos Humanos y Mediación Académica por la UNLA del 17 al 2020, profesor también de Problemas Especiales de Acceso a la Justicia y Sociología del Derecho en la Universidad Nacional de Lanús, también en Argentina, y director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, INCRIDES, con sede en Lima, Perú. Así que está al tanto de lo que está sucediendo en Perú. Bueno, pero en todo lado, en Perú, en Bolivia, hablábamos hace unos instantes con Vladimir Peña de la situación política incierta respecto de las próximas elecciones, y estábamos hablando de Argentina, de Chile, en todo lado se está moviendo. No me meto en Rusia y Ucrania porque ahí ya se mueve todo, pero en América Latina tenemos también nuestras turbulencias, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por invitarme. Sí, yo me quedé pensando en un comentario del antecesor de Vladimir cuando se refería a la candidatura de Cristina en la Argentina, y me parece que obvió en su análisis un aspecto que no es menor, y ustedes en Bolivia tienen experiencia, aunque hoy el capítulo más fuerte lo estamos viviendo en Perú, que es la instrumentalización de los poderes judiciales de una forma que es en definitiva incompatible con la democracia y con el Estado constitucional de derecho. Correa, el expresidente de Ecuador, está exiliado en Bélgica. Lula, hoy presidente de Brasil, estuvo 1 año y medio preso por un juez que luego fue ministro de Justicia de su adversario político, el expresidente Bolsonaro, lo cual es una clara prueba de falta de imparcialidad. Evo Morales terminó exiliado en la Argentina, en mi país. Lo defendió mi maestro, Eugenio Zaffaroni, con quien hoy estamos defendiendo a Pedro Castillo en Perú. Sucedió en Honduras con Zelaya, y sucede en la Argentina con las particularidades del caso, pero también el Poder Judicial, que en realidad no es una historia nueva, acota las posibilidades de algunos candidatos, los persigue, los procesa de manera indefinida. Muchas veces se inventan procesos con fuerte presión mediática para acotar las posibilidades políticas de algunos liderazgos y no de otros. De hecho, cuando venía para acá, acabo de bajar del avión en Bolivia y me sorprendió ver en un puente tatuado Macri igual Mesa. O sea, me llama la atención el grado de conciencia de los bolivianos y también el grado de presencia de la política argentina. Pero el manoseo de la política no es patrimonio solamente de fuerzas conservadoras para ponerle un color político. No, seguro que no. La justicia, las justicias así en plural, están sufriendo también su propia tormenta y el propio manoseo y la crisis. Acá en Bolivia lo hemos visto con el gobierno del MAS, con el gobierno transitorio de Yanine Áñez, en Argentina, es decir, y no quiero decir tampoco que este es un tema de los latinoamericanos. Yo creo que los sistemas judiciales nos quedan chicos ya. Yo creo que hay tal vez la página próxima de los progresismos en América Latina pase por una reforma democrática del Poder Judicial. Yo creo que ha habido, tal vez es medio académico esto, pero lo voy a decir de manera breve y sucinta. Hace 200 años se entendía que era importante, dado que los otros dos poderes del Estado tienen un origen democrático, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son elegidos directamente por el pueblo, se entendía que el Poder Judicial tenía que ser una excepción y se le llamó esto la objeción contramayoritaria o antidemocrática. Era importante que el Poder Judicial fuera más conservador que los otros dos para preservar los derechos de las minorías que habían perdido la elección. Eso tenía sentido hace 2 siglos, pero yo lo que veo en los últimos 50 años en América Latina, esto se ve de manera muy clara, pasó con Lula, con Correa, con Evo, con Cristina, es que ha invertido el Poder Judicial y en vez de defender a las minorías vulneradas, empobrecidas, subdesarrolladas, a las comunidades originarias, en realidad los poderes judiciales muchas veces terminan siendo aliados de las minorías más privilegiadas y terminan entorpeciendo cualquier avance popular, como si hubiera habido una deformación de esta objeción que originariamente tenía sentido en el liberalismo político. Si no, no se entiende que haya una crisis en el Poder Judicial en México, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Perú. Hay como un común denominador, hay un problema que se repite. Nosotros como abogados latinoamericanistas lo vemos. Yo cuando fui a Perú, fuimos con Zaffaroni a recibir un doctorado honoris causa, no fuimos a defender a nadie, fue un accidente, una casualidad. Sin embargo, nosotros con esta experiencia y este recorrido ya teníamos una lectura política de lo que estaba sucediendo. Luego vinieron los 70 asesinatos que todavía el día de hoy no tiene ningún responsable en Perú, lo cual a mí me resulta desopilante, difícil de creer de hecho.
En Francia murió una persona y se desataron protestas tremendas. En Perú hubo 70 personas asesinadas y el gobierno actual mira para otro lado, y lo que es más grave todavía, el Poder Judicial mira para otro lado, justamente. Por mucho menos Castillo está en prisión preventiva, que además todos los que estudiamos Derecho Penal sabemos, aunque tal vez la ciudadanía se ha acostumbrado a lo contrario, que en general hay algo en derecho que se llama principio de inocencia, principio de legalidad, es la base de la democracia, que vos o yo, cualquiera, va preso después de un proceso y que la prisión preventiva es la excepción, no la norma. Fíjate lo que pasa en América Latina hoy. Ante la duda vas preso preventivamente y mientras estás preso se trata de probar tu culpabilidad. Esto es muy grave, es la erosión del Estado de Derecho y el Poder Judicial latinoamericano es funcional a esta degradación de las garantías de cualquier ciudadano. Y en algunos casos uno es inocente, pero ya se pasó 1 año y medio en la cárcel. Totalmente, y eso en la política tiene un gran impacto además. Sí, hablemos del expresidente Castillo. En Perú creo que hay que mirar con lentes específicos lo que sucede en Bolivia, en Argentina, en México, en Perú también. En Perú, para retomar, para quienes nos están viendo ahora en Bolivia, creo que hay que partir por el hecho de que hay un sistema en Perú que permite este grado de debilidad en los periodos presidenciales, porque hemos visto volar de un lado y del otro, es decir, Perú cambia de presidente por estas posibilidades que permite su normativa actual en distintos espectros, y vemos un presidente, vemos otro. Tiene razón Vladimir Peña hablando hace unos minutos. Castillo viene de un pequeño porcentaje que luego termina posibilitándole la presidencia y al mismo tiempo, ¿quién quiso estar en el lugar de Castillo con las oposiciones y los poderes económicos, políticos, ciertamente? Pero ¿cómo explicamos ese tránsito de Castillo a la actual presidenta? ¿Cómo lo explicaría el abogado Guido Cruzato? Hay muchas cosas que quisiera decir respecto, porque él mencionó el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Perú, pero yo quisiera profundizar brevemente en cada uno de esos casos, porque sí hay un análisis que se puede hacer. En primer lugar, la elección de Castillo es histórica porque es la primera vez que Perú tiene un presidente rural. Es un maestro pobre de Cajamarca, que confrontó con el poder económico, financiero y político de su país. No quiso entrar en ningún negociado con el Congreso corrupto y racista que tiene Perú. Yo te aseguro que da vergüenza el Congreso peruano. Hay un congresista en Perú que es el responsable de las esterilizaciones forzadas de mujeres pobres indígenas durante la dictadura de Fujimori. Esa persona, en vez de estar presa por delitos de lesa humanidad que están tipificados en el Estatuto de Roma, está libre, es congresista en Perú y además votó la destitución de Castillo por incapacidad moral. Es el reino del revés, porque esta persona no tiene ninguna capacidad moral para votar la destitución de nadie, pero es congresista en Perú. Y entró del brazo de Boluarte, no hay que olvidarlo. No sé si este congresista, no creo, porque... Castillo. Claro, sí. Entonces, ahí tenés el caso de Boluarte, que evidentemente para sostenerse, al haber traicionado a Castillo, se termina aliando con el fujimorismo, que es el que tiene el poder real en el Congreso peruano. Ahora, entonces hubo una traición para él. Eso sin duda, pero la traición más grave es al pueblo, como dice Castillo. Hay 70 personas que fueron asesinadas. El Congreso actual promueve la minería legal. Están haciendo grandes negociados que no podían hacer mientras Castillo estaba en la presidencia. Castillo le cortó el financiamiento a la prensa local, quería no renovar, es decir, no renegociar los contratos leyes que son privatizaciones de la época de Fujimori, y sobre todo promueve una nueva constitución que incorpore la cuota indígena en el parlamento corrupto y racista que tiene Lima. Es decir, un cambio profundo en el sistema político y representativo. Y esa es la razón de fondo por la que Castillo está preso. No un discurso que ni siquiera reunía las formalidades del mensaje a la nación. Y una pieza ahí, cómo Castillo en esas últimas horas se las juega, y cuando uno mira las distintas interpretaciones, sobre todo los medios, vienen que si el golpe, que si el autogolpe. ¿Cómo mira el abogado y cómo se lo defiende ustedes como Bueno, grupo? Es una excelente pregunta y de vuelta. Hoy venía en el avión pensando en esto. Yo leí varios análisis de constitucionalistas, de mujeres que se dedican al derecho constitucional en Perú, muy interesantes, que me han dado grandes herramientas y ni siquiera son adherentes de Castillo, pero reconocen que independientemente del discurso de Castillo, la forma en que se lo destituyó es ilegal. El Congreso violó la Constitución y el reglamento del propio Congreso para vacar a Castillo.
Entonces, Castillo está mal destituido. Por eso nosotros entendemos que legalmente sigue siendo el presidente de Perú. Porque la destitución, cuando vos analizás el derecho procesal, el procedimiento que se aplicó para destituirlo es ilegítimo. Por supuesto, la ciudadanía no tiene tiempo para meterse en cuestiones procesales que son áridas y técnicas, pero nosotros los abogados sí. Entonces, cuando leo algunos informes que dicen de todas las salidas constitucionalmente posibles, la única políticamente viable sería nuevas elecciones, yo quisiera responder que nosotros como abogados no estamos para hacer análisis político. Entonces, independientemente de cuál sea la salida política, para mí la única salida legal como abogado, técnicamente, si este fuera un caso abstracto que me dan en la facultad para resolver, es la restitución de un presidente mal destituido y en todo caso que instrumenten una vacancia conforme a derecho, cosa que hasta ahora no sucedió, porque si no lo que va a quedar para adelante en Perú es que cualquier congresista puede destituir a un presidente violando la ley, que es lo que hicieron con Castillo. Independientemente si el discurso de Castillo fue incorrecto, el procedimiento para destituirlo existe, o para suspenderlo. Es una acción constitucional, por infracción constitucional. Y el Congreso no lo hizo. Incluso con el procedimiento que quiso aplicar el Congreso, hay un mínimo de votos necesarios. No los tuvieron. ¿Hubo un error o el gran error de Castillo? Yo no lo creo, pero eso ya es una opinión personal. Cuando lo fui a ver en el penal de Barbadillo, pero eso hay que estar ahí. Por eso para mí era importante verlo. ¿Cuándo lo vio, Guido? Y en febrero habrá sido, que fui con Zaffaroni. Primero, vos fíjate, ¿no? Zaffaroni, uno de los jueces, uno de los penalistas más importantes del mundo, sin duda el penalista más importante de América Latina, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es juez de la Corte Suprema, premio de Criminología de Estocolmo, admirado por el juez César San Martín Castro y otros penalistas de Perú que antes de que nosotros asumiéramos la defensa de Castillo nos proponían encontrarnos para comer. O sea, vos fíjate el grado de conocimiento académico que tenemos entre todos, ¿no? Fuimos juntos al penal de Barbadillo, nos tomamos un avión con escala en Cusco y no nos dejaron ver a Castillo porque no quedaba claro que Zaffaroni fuera abogado para la gente del servicio penitenciario. Estamos hablando del abogado más importante de América Latina vivo. Pero no quedaba claro para el INPE que Zaffaroni fuera abogado. Ahora bien, yo te pregunto, y les pregunto a los que nos están escuchando, con ese nivel de formalismo y legalismo, la fiscal de la Nación fraguó un concurso. Para llegar a ser fiscal de la Nación tiene que tener tesis de maestría y doctorado que ella declaró, pero hace un año que no aparece en la universidad, dice que no las tiene y ella que las perdió. Eso es ilegal y vicia de nulidad el concurso que ella ganó. Y esta es la persona que está persiguiendo a Castillo. Yo me pregunto, si aplicamos el mismo criterio que aplicamos para que Zaffaroni no entrara a ver a Castillo porque no tenía su carnet de abogado, siendo que es el abogado más conocido de América Latina, ¿por qué cuando hay una fiscal de la Nación que incumple los requisitos formales para ser fiscal de la Nación sigue detentando el cargo? Evidentemente porque hay una doble vara en Perú. Como Castillo lo dijo muy bien, para Castillo la ley, para mis amigos un café. Igual a Castillo no se le está aplicando la ley. Nosotros hicimos con Zaffaroni una presentación ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas porque ni siquiera lo dejan comunicarse con su hija de 11 años que está exiliada en México. Estuve con el presidente López Obrador hace 2 semanas en Ciudad de México y una de las cosas que me dijo, ya lo vi 2 veces, fue: hacés muy bien, Guido, porque estás defendiendo una causa justa. Y esa es la razón fundamental por la que nosotros estamos defendiendo a Castillo. Y Guido, ¿entonces se vio a Castillo? ¿Habló con él? Yo sí, claro. Pero yo me quedé una semana más. Zaffaroni se volvió, no lo pudo ver ese día y yo creo que de alguna manera el Estado peruano ahí logró otra arbitrariedad, más que es vulnerar el derecho de defensa de Castillo. Le hacen muy difícil a Castillo su derecho de defensa, su comunicación con sus hijos. Las ilegalidades siguen. Pero como él piensa siempre en el pueblo, que esto era lo que te quería decir antes, Claudia, él ve secundariamente las arbitrariedades que padece. Y eso me habla de su grandeza como persona y yo por eso lo defiendo. Lo defiendo, lo apoyen los medios masivos de Perú o no. Porque uno como abogado defiende una causa porque cree que es justa, no porque los medios de comunicación me digan hay que ir para acá o hay que ir para allá. Porque además ha habido 70 muertos después de la destitución de Castillo y un ex ministro de Perú, mira, te voy a contar algo, me dijo: no, Guido, vos vas a estar rifando tu prestigio académico defendiendo a Castillo. O otro ministro de otro gobierno de Perú: vos tenés prestigio académico, ¿para qué te vas a meter en esta pelea? Y yo le decía, bueno, mi prestigio académico es menos importante que las vidas de 70 personas que fueron asesinadas en Perú. Y además que yo creo que... las vidas, perdón por la interrupción, pero yo insisto siempre en esto. Las vidas no son los privilegiados o las privilegiadas en Lima. Claro. Las vidas siempre son de muy sur, lejos en Lima, con los apellidos indígenas. Y esto creo que no hay que tener ningún color político para darse cuenta que los muertos siempre los ponen los pobres, ¿no? Totalmente. En Argentina eso siempre lo dice, que los muertos los pone el peronismo, se decía en la dictadura mayormente. Pero en el caso de Perú, si las 70 personas asesinadas hubieran sido de Miraflores o de algún barrio acomodado, este gobierno se hubiera caído al día siguiente. Como los 70 muertos son gente pobre, invisible,
del sur profundo, es decir, la gente que representa a Castillo, son muertes de segunda. Y eso es un ejemplo de racismo, que es lo que hay hoy en Perú. Por eso López Obrador dijo, Castillo es víctima del racismo y el clasismo que impera en el Perú, y yo estoy totalmente de acuerdo, basta verlo. Yo cuando lo vi se disculpó por servirme agua de un bidón que tenía ahí en el piso, y le regalé un Martín Fierro, que es lo que le vengo regalando a cada presidente que veo, espero regalárselo a Arce también, que tiene una frase muy importante, que es los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, y yo creo que los presidentes de América Latina no pueden mirar para otro lado, porque independientemente de si se equivocó Castillo, como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, y yo no estoy de acuerdo con él, independientemente de si gobernó mal, hay reglas procesales que aplicar para destituir un presidente. No alcanza con decir, no, a mí no me gusta Arce, entonces vamos a tirarlo por la ventana. No, señor, hay regla de derecho procesal, que es una materia muy importante de la facultad, para destituir un presidente, incluso si es un dictador como fue Fujimori. En Argentina se hicieron juicios de derechos humanos, que son muy prestigiosos en el mundo entero, porque nosotros contra los genocidas no los tiramos por la ventana. Respetamos la regla del debido proceso, fueron a cárcel común y se les respetaron todas las garantías. A Castillo no se le respeta ninguna garantía, ni a ver a sus abogados, ni a hablar con su hija. Y la razón por la que se lo destituye no es un discurso, es porque él estaba en contra de ciertos poderes que están muy concentrados en Perú y que lo han doblegado, pero yo creo que esta película no está terminada. De hecho, las encuestas lo siguen poniendo primero a Castillo, y yo estoy seguro, y esta es la razón por la que no lo dejan hablar. Yo te aseguro, y lo digo acá públicamente, si hay elecciones y dejan que Castillo se presente, Castillo vuelve a ganar. Haya gobernado bien o mal. ¿Por qué? Porque la gente de la sierra pobre lo quiere, no importa cómo gobernó, porque se siente reflejada en él. Y siente que la forma en que lo echaron a patada del palacio, a él y su familia, con bolsa de supermercado, era la imagen de alguien que no se está robando nada. Como él dice, hace 7 meses no hay una sola prueba en contra de Castillo. Él mismo, vos si lo mirás es muy gracioso, le está pidiendo a la fiscal que muestre alguna prueba de una vez. Del otro lado hay pruebas de lavado de dinero millonario en el sector de Fujimori. O te acabo de poner el ejemplo de un congresista que fue responsable de la esterilización forzada de cientos de mujeres pobres indígenas. Tendría que estar preso. Eso sí que es gravísimo. Está libre y es congresista y votó la destitución de Pedro Castillo. Yo creo que es una película que hay que analizar en todo su proceso. Y voy a terminar con la Cancillería chilena. Total, eso me compete a mí como abogado de Castillo. Yo creo que es una vergüenza. Lo digo porque el colega habló de Argentina. Cristina está acosada por el Poder Judicial porque es la candidata con mayor intención de voto. Entonces no es que Cristina, como dijo Vladimir antes, intoxica a la interna. Está equivocado Vladimir. Cristina, como mujer, es la referenta más importante del peronismo en la Argentina, pero como hace 15 años que viene lidiando con procesos judiciales, igual que Castillo, injusto, la mayoría inventado, contra ella, sus hijas, sus amigos, porque hay una persecución igual que Correa, igual que Lula, y espero que no suceda lo mismo en Colombia o en México con el progresismo, igual que en Perú. Hoy le toca a Perú. Nosotros hablamos del lawfare en América Latina. De hecho, Zaffaroni tiene un libro prorrogado por Lula que se llama lawfare, que es la persecución judicial cuando vos no lográs ganar democráticamente. Y yo creo que es lo mismo que pasa con Castillo, porque Castillo hoy, digan lo que digan los medios de comunicación, el pueblo lo sigue queriendo. Y ahí hay algo más básico y más profundo, no es casual. Y yendo al caso chileno, no hay que olvidarse que Boric es el candidato que ganó una interna contra el intendente de Recoleta, que era un candidato más firme y más comprometido, pero la cantidad de retrocesos que ha hecho el progresismo chileno son vergonzantes. Es decir, de la Alianza del Pacífico, que integran México, Colombia, Chile y Perú, México y Colombia se oponían a darle la presidencia pro tempore de este grupo a Perú porque entiende que hay una dictadura, no una democracia. El único gobierno que reconoce al gobierno peruano es el gobierno de Boric, el gobierno supuestamente progresista de Chile. Boric, en la CELAC en Argentina, levantó un libro de Abelardo Ramos que es sobre la nación latinoamericana y tuvo un discurso progre y advirtió que era grave lo que pasaba en Perú. Pero luego de eso cambia de canciller. Tenía una canciller mujer joven, progresista y más valiosa y pone un canciller conservador que reconoce al gobierno actual peruano, que es ilegítimo y asesino, pero yo creo que ningún gobierno progresista puede reconocer un gobierno que tiene 70 muertos sobre sus espaldas y 90% de desaprobación popular y que destituyó al presidente anterior de manera ilegítima. Yo creo que el caso chileno es lamentable porque se hace en nombre del progresismo y sobre todo creo que es para privilegiar negocios de Chile en Perú. Otra explicación yo no encuentro.
tomé la portada y les voy a pedir que volvamos a poner la portada hoy de La Razón, porque optamos por esta fotografía. Me parece que tiene mucha fuerza, más presión a Boluarte. Vuelven las marchas que exigen la renuncia de la presidenta peruana, y ahí vemos a un manifestante frente a un muro de policías. La pregunta para Guido también es: ¿qué está sucediendo hoy en Perú después de, por supuesto, estas muertes, estas masacres, estos capítulos que todavía no podemos leer con la suficiente distancia, y hay un debate en la región sobre lo que está sucediendo en Perú, pero la tensión sí está ahí, los muertos están ahí, hay una inestabilidad política que siempre ha pesado más que la económica en Perú. De hecho, economistas dicen, es una paradoja, ¿no? Hay una estabilidad económica siempre en Perú, pero la inestabilidad política siempre también. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? ¿Hay de qué preocuparse? Yo diría que tal vez lo podemos juntar, lo que vos estás marcando como una curiosidad, que yo también coincido. Digo, ¿cómo puede ser tan estable monetaria y económicamente Perú cuando la inestabilidad política es tan profunda? Y en realidad eso sí podría tener una respuesta si uno invierte la mirada y decir que es un sistema racista, como dice López Obrador. A nadie le molesta si los negros, cuando los cerros bajan, como dicen en Perú, mientras no entren a Lima, mientras el poder concentrado maneje el Congreso y los indígenas no entren al Parlamento. Por eso Castillo propone una nueva constitución que termine con la constitución de Fujimori. Esta gente que sale a protestar no protesta solo por Castillo, o no protesta solo contra Dina, que es una asesina, como dice esa pancarta. Esos son los retablos de Ayacucho que tienen siempre motivos sociales. Esta gente entiende que Castillo es uno más de ellos, y que la forma criminal en que lo sacaron del palacio sin respetar el debido procedimiento, como reconocen hasta los constitucionalistas adversarios, es parte del racismo histórico que hay en Perú contra cualquiera que sea un cholo de la sierra, como es Pedro Castillo. Ahora, evidentemente ya no es una democracia lo que hay en Perú. Entonces la pregunta es: ¿qué está esperando? Como dijo López Obrador cuando nos vimos hace 2 semanas, cierra su tuit poniendo ojalá la ONU salga de su letargo. Y yo lo miré como diciendo, con qué rapidez y pocas palabras resume la gravedad de la situación. En otros casos vemos grandes campañas internacionales. Acá hay un silencio, están todos los constitucionalistas escondidos debajo de la mesa, mirando para otro lado. Hay 70 muertos, hay gente en la sierra que tiene miedo de ir a los hospitales porque la criminalizan. Hay un pueblo que está harto y no se va a terminar con una sola marcha. Lo más saludable tal vez sería que Castillo pudiera presentarse y que el pueblo decidiera, o que hicieran como hizo en Chile. ¿Se acuerdan Pinochet cuando llamó al referéndum y ganó el no? Él pensaba que no iba a ganar el no, por eso llamó al referéndum, pero perdió. Hay una película muy buena de García Bernal que se llama El No. Yo creo que en Perú habría que hacer lo mismo. Bueno, Boluarte es medio cínica, dice que ella no entiende qué pasa. Hay 90% de desaprobación, 70 muertos, un presidente que por cholo lo tiraron por la ventana, pero ella dice que no entiende qué sucede en su país. Bueno, evidentemente la gente en la calle le está enviando un mensaje claro de desaprobación absoluta. Pero hasta la derecha está en contra de Boluarte. Ya es muy difícil encontrar a alguien que la defienda. Ahora, si nadie la apoya, ¿cómo puede gobernar 2 años más? Habla muy mal de la democracia y habla muy mal de los liderazgos progresistas en América Latina. Por eso te decía, México y Colombia hoy son, para nosotros como abogados de Castillo, los principales apoyos. Ahora, yo esperaría del gobierno chileno el mismo apoyo. ¿Cómo un gobierno progresista va a tolerar un vecino que tiene 70 cadáveres en la espalda? Es intolerable en una democracia. Estamos a 2 minutos de cerrar este diálogo. La primera pregunta debió ser, que sea la última: ¿qué hace Guido Croxatto acá en Bolivia? Bueno, vine a dar charlas. Nosotros promovemos la integración latinoamericana. Yo me formé en Alemania, pero en general le hemos dado la espalda a Perú, a Bolivia, en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires. Los porteños vivimos pensando en Alemania, si somos penalistas, como es mi caso; Francia, si te dedicas al derecho administrativo; España, si te dedicas al derecho constitucional, a la filosofía jurídica. En la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el lugar donde yo trabajo oficialmente, nos hemos propuesto promover en serio la integración regional. Trabajar con la Escuela de Abogados y la Escuela de Fiscales de Perú, de Bolivia, de Brasil, la AGU. Y ese trabajo se hace poniendo el cuerpo, no desde el escritorio y tomando aviones. No, hay que venir y estar acá en el territorio. Y con Bolivia venimos hace varios años haciendo un trabajo que es muy valioso y que yo creo que es parte de la integración, que es un camino que hay que recorrer a largo plazo. La primera vez que vine a Perú, bueno, ahora estoy en Bolivia, mi papá, para que veas la imagen que predomina en Argentina, me dijo, viniendo de Alemania, ¿no? ¿Y qué ibas a hacer a Perú? Me preguntan, diciendo, ¿qué tiene que ver eso con el progreso académico, la construcción científica?
Y nosotros al revés, nosotros promovemos una abogacía pública latinoamericana de verdad. Por eso estamos defendiendo un presidente. Para quien quiera intercambiar ideas sobre todo esto que hemos sobrevolado en estos minutos, ¿hay de pronto algún encuentro, alguna charla? Sí, claro. ¿Hagamos la invitación? Sí, por supuesto. Gracias, Claudia. Mañana hay un seminario en la Escuela de Fiscales de Bolivia. Hay un encuentro, hay un link por Zoom donde se pueden anotar. Vamos a hablar de derecho penal, política criminal, derechos humanos, abogacía pública, derecho administrativo, la administrativización del derecho penal. Son todas cuestiones que les preocupan a los jueces y a los fiscales. Y entiendo, mañana es viernes, el sábado vamos a hacer lo propio con la Procuración General, donde está creo que Wilfredo Chávez, ¿no? A quien también vi en Buenos Aires. Y siempre el trabajo, te diría, que trasciende la política partidaria. Nosotros entendemos que en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, estuve con Correa en Buenos Aires, en Brasil, hay un trabajo más de base que nos tenemos que juntar. Si trabajamos coordinadamente los abogados para defender a nuestros países, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, probablemente el futuro latinoamericano sea mucho mejor que lo que es hoy. Argentina exporta alimentos para 400 millones de personas y tiene la mitad de su población con hambre. ¿Eso es una ridiculez o es un crimen? Y nosotros queremos revertir esto. Y supongo que en estos países, en Bolivia, debe pasar algo parecido, seguro. Así es, con estas paradojas, incluso bajo gobiernos de izquierda, claro, que la prueba en Argentina. Bueno, ha sido un placer, Guido Leonardo Cruzatto, abogado y hoy abogado del expresidente Pedro Castillo. Un placer este diálogo. Ahí tiene usted los datos de estos encuentros.